Les damos la más cordial bienvenida a este webinar, el primero de una serie de conversaciones virtuales que tendremos como Factor Capital Humano, un sitio especializado en información del mundo laboral que nace de una alianza entre El Economista, Egin Group e IDC. También en esta ocasión agradecemos a nuestro patrocinador, es UGIN, Universidad de Gestión e Innovación. UGIN es líder en educación y capacitación y profesionalización para personas en actividad laboral. Basada en la tecnología LMS, Learning Management System, UGIN es una plataforma de aprendizaje con más de 65 millones de usuarios en la actualidad. Y bueno, el tema que nos reúne en esta ocasión es el de los derechos laborales ante el impacto del COVID-19. Además del impacto del coronavirus en la salud, el lamentable impacto del coronavirus en la salud de miles de personas, la pandemia también ha tenido fuertes estragos a nivel económico y también en el mundo laboral. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, en su tercera estimación del impacto laboral, ha considerado que en el mundo 1.600 millones de trabajadores podrían o perder o ver afectada su fuente de trabajo a causa de esta pandemia. En México, por ejemplo, solo entre marzo y abril de este año, desde que empezó la jornada de sana distancia a causa del coronavirus, se han perdido un poco más de 750,000 empleos. El problema es que muchos de estos despidos se han dado de manera irregular, lo que se ha sumado a otras medidas que han afectado a los trabajadores. Pero nuestra pregunta hoy es, ¿qué pueden hacer las personas que han visto vulnerados sus derechos laborales en medio de esta crisis? Y qué mejor que una experta en estos temas para hablar con nosotros hoy. Y me gustaría darle la bienvenida a la maestra Sara Morgan Hermida. Ella es de casa, porque es colaboradora de Factor Capital Humano y El Economista. Sara Morgan Hermida es procuradora de la defensa del trabajo en la Ciudad de México. Tiene una trayectoria de más de 20 años en la defensa de los derechos laborales. Anteriormente fue presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y abogada sustentante para la firma Maillard Abogados SC. Ella es maestra y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También cuenta con especialidades en materia laboral y seguridad social por el ITAM y la Universidad Autónoma Metropolitana. Es certificada internacionalmente por la Organización Internacional del Trabajo en Migraciones Laborales y Género. Y como les decía hace un rato, es columnista del Economista y otras publicaciones también especializadas en el mundo del trabajo. Bienvenida, Sara. Es un gusto para nosotros tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias, qué bueno que estrenamos la webinar y gracias Felipe y a ti, a todo IDC y a todo El Economista, a Factor Capital Humano, que es buenísima sección para conocer procesos de trabajo. ¿Cómo están todos y todas? Mucho gusto. Sí, y bueno, lo primero que a mí me gustaría preguntarte en esta conversación virtual que vamos a tener es, ¿qué hace la Procuraduría de la Defensa del Trabajo? Mucha gente no sabe que existe esta instancia y a mí me gustaría primero que nos cuentes un poquito qué hace la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Me agrada mucho la pregunta porque efectivamente es una institución muy particular en México en la totalidad. Existe una Procuraduría Federal que va a cumplir 91 años y las Procuradurías estatales pues que van a de 50 años y sirve para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de manera gratuita, de manera profesional y son los abogados defensores de oficio, pero su especialidad en este caso pues es la materia laboral. Además de eso, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ayuda a los sindicatos y ayuda a conciliaciones antes de un juicio, lo cual nos puede dar una apertura para la solución de conflictos laborales muchísimo antes que llegar a presentarlo ante tribunales. Claro, es una instancia pues de gobierno pensada en los trabajadores, principalmente porque no todos los trabajadores tienen la posibilidad de pagar un medio de defensa, ¿verdad? Entonces, para que los trabajadores y las personas que nos están escuchando sepan que existe esta instancia, en las principales ciudades del país hay algunas también a nivel federal, pero también en las principales ciudades del país cada entidad tiene sus instancias.
Si ustedes tienen preguntas, nosotros con Sara vamos a ir conversando algunas cosas que hemos observado en el mundo laboral en las últimas semanas. Pero si tienen algunas preguntas, nos pueden ir agregando las preguntas en la misma plataforma y conforme vayamos avanzando podemos ir integrando algunas de estas preguntas. Sara, a mí me gustaría primero preguntarte, ¿qué pasa en el caso de una persona a la que le redujeron su sueldo y solamente la empresa le avisó? No le preguntaron si estaba de acuerdo, no le hicieron firmar nada, simplemente le avisaron que le habían bajado su sueldo. ¿Qué ocurre en este caso en específico? Bueno, a ver, yo creo que esta pandemia nos orilló a ver que tenemos que tomar en diversos muy Estamos teniendo ahí, de generar estamos teniendo un poquito de problemas de conexión. ¿sí? Mira, sí, a ver si te escuchamos ahora sí. A ver, déjenme. ¿Sí? ¿Ya me escuchan bien? Ahora sí te escuchamos. ¿Se escucha? Sí. Ah, bueno. Bueno, mientras regresa nuestra invitada, les recordamos que nos pueden seguir en la página factorcapitalhumano.com. También nos pueden seguir desde el enlace del eleconomista.com.mx. Ahí está alojado nuestro home de Factor Capital Humano. Y recordarles que nos pueden dejar también las preguntas que tengan en este panel y aprovecharemos de irlas enlazando con algunas de las preguntas que ya tenemos, que ya nos han ido llegando en estas últimas semanas y que Sara Morgan, como Procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, nos va a ayudar en esta mañana a poder contestar. También nos estamos transmitiendo por redes sociales, por las plataformas de Facebook, así que también nos pueden seguir en las plataformas del sitio en Facebook. Ahora sí, Sara. Creo que tienes silenciado tu micrófono. Voy. ¿Ya? Sí, ahora Ya, sí. ya llegué. Ay, perdón, es que estos nuevos medios No, no pues, están. A ver, no te preocupes. bueno, ¿qué es lo que sucede? Voy a tratar de conectar rápido la idea. Si me bajan el salario y yo no estuve de acuerdo o ni siquiera me preguntaron, simplemente me bajaron el salario. ¿Es correcto? Sí, Bueno, entonces lo que debemos señalar es que el derecho laboral es muy flexible porque tiene la posibilidad de una conciliación. La conciliación consiste en que yo me ponga de acuerdo con el empleador para que éste pueda tener mejores salidas para sustentar lo que es un bien común en las relaciones de trabajo, que es la fuente de empleo, ¿de acuerdo? Si hay una aceptación por parte de ambos, creo que es posible y es factible hacer ciertos acuerdos en este momento que es tan duro, porque finalmente tenemos que buscar los factores de la producción, capital y trabajo, y con la continuación del equilibrio en las relaciones laborales. Y eso implica que subsista la materia de trabajo o la fuente de empleo, ¿de acuerdo? Pero si nada más me lo baja así porque se le ocurrió bajármelo, no es correcto. Finalmente, el gobierno federal no determinó esto como una contingencia sanitaria de acuerdo al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Y tampoco bajar esta contingencia implicaría que durante un mes se pagara nada más el salario mínimo. Eso tampoco se contempló. Entonces, las relaciones laborales tienen que subsistir en los mismos términos y condiciones que se aperturaron desde su inicio. Recordemos que esto implica que si los empleadores no respetan la norma, pues deberemos, si no se llega a un acuerdo conciliatorio, pues se deberá demandar las diferencias de salario o bien le tocaría al trabajador rescindir la relación laboral por el incumplimiento, que es una de las partes importantes del empleador, es decir, pagar un salario. claro. Ahora bien, yo siempre he creído que es necesario pensar que esta cuestión que nos tocó a nosotros ver recientemente es una pandemia a nivel mundial y que no habíamos tenido un efecto tan duro en nuestras generaciones.
nos hablan de la pandemia de 1918, pero no era una pandemia que nosotros tuviéramos con este adelanto científico. Por eso a todos los países nos ha afectado las cadenas de producción sanitaria. Yo creo que es necesario en este caso ser muy flexibles, tanto empleadores como trabajadores, pero los empleadores no pueden imponer una voluntad sin el acuerdo con sus trabajadores. Eso es muy importante de delimitar, pero creo que hay muchas salidas trabajando juntos y conciliando. En eso también nosotros les podemos ayudar como procuradurías. Claro. En ese caso, entonces, otra inquietud que existe entre la gente es si yo, en esta etapa de conciliación, cuando el empleador le plantea la situación a los empleados y les pide, bueno, les anuncia que hay una posible reducción de salario, obviamente el trabajador tiene que manifestar estar de acuerdo con esta medida. En caso de que el trabajador no esté de acuerdo con la medida de reducción del salario, ¿sería procedente el despido en este caso? No, al contrario, eso no sería un despido. Si hay un despido, sería un despido injustificado. Okay. Contrario a eso, tendría que ser la rescisión o el demandar el despido injustificado. Claro. No hay una opción válida, tenemos que trabajar con lo que se tiene. Como reitero, el decreto no estableció el hecho de una contingencia sanitaria donde se pudiera hacer uso del artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. Luego, entonces, no estamos ante ese panorama. Pero lo que yo sí creo es lo que han hecho muchas empresas. Muchas empresas han hecho conciliaciones y es el momento de poder llegar a paliar la situación, a llegar nuevamente al equilibrio por medio de la conciliación. De otra manera, pues lo que vamos a tener van a ser muchos juicios laborales y los despidos se van a declarar en laudos como despidos injustificados. Yo creo que podemos evitar este panorama catastrófico. Claro, sobre todo en el contexto que un juicio laboral sin llegar a una conciliación puede tomar bastante tiempo, ¿no? Sí, otra de las maneras de cumplir, pero pues yo creo que ya esta es muy extrema, es que el empleador pueda liquidar al trabajador. Pero ahí sí tendría que ser liquidación con sus prestaciones laborales y con los 3 meses de indemnización constitucional, ¿de acuerdo? Pero yo creo que podemos lograr mucho más porque lo que debemos hacer conjuntamente es preservar las fuentes de empleo, porque preservar las fuentes de empleo nos garantiza que nuestra economía siga funcionando y que los trabajadores y trabajadoras gocen de un bienestar que no van a tener en aras de un desempleo masivo. Claro, claro. Sí, por ejemplo, Connie Sánchez, una de nuestras visitantes en este momento de nuestro auditorio, nos pregunta precisamente eso. ¿Qué pasa? ¿Es necesario un contrato de reducción de salario por cierto tiempo o simplemente es válido, por ejemplo, un acuerdo de palabra en este caso? No, yo creo que el acuerdo debe de ser escrito. ¿Y por qué tiene que ser escrito? Porque debe de ser delimitado en el tiempo. Es Okay. decir, de tal fecha a tal fecha. De otro modo, no tenemos una garantía del cumplimiento del convenio de reducción salarial. Pero repito, esta es una reducción de las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo se llevan por medio de la empresa ante un procedimiento económico, de modificación económica, que se sanciona por la Junta. Ahorita las juntas no están abiertas, entonces nosotros podemos hacer de manera flexible una conciliación, porque cuando uno se contrata con una empresa o una empresa contrata a un trabajador, en ese momento no están ni las juntas ni las procuradurías. Así es que sí podemos echar mano de las conciliaciones. Pero sí, yo considero que sí deben ser escritos Okay. y después deben delimitar el tiempo, la duración y qué es lo que se va a modificar, pero que se entienda perfectamente, que no quepa lugar a dudas. Claro. ¿Qué ocurre en el caso de las negociaciones sindicales? Hay algunos trabajadores que en este caso la negociación entre el patrón y las condiciones laborales se negocia directamente con el sindicato. En este caso, queda la autoridad delegada en el sindicato de representación, pero ¿qué pasa si el trabajador no está de acuerdo con lo que negocia el sindicato con el patrón? A ver,
yo creo que no sería legal si el sindicato motu propio lo hace a través del secretario general o cualquier miembro del comité ejecutivo. Tiene que convocar a una asamblea con una orden del día para hacer una votación al respecto, referente a la modificación de estas condiciones de trabajo por este lapso, durante esta problemática del COVID. Si no lo hace, pues hay dos cuestiones que pueden suceder. Dos demandas, una de carácter individual y una de carácter colectivo. La de carácter individual es, me modificaron mis condiciones laborales e igualmente que lo que habíamos señalado antes es un despido injustificado o la reducción de las condiciones de trabajo y el pago de las diferencias salariales. Claro. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un antecedente muy bueno. ¿Se acuerdan del antecedente de la cláusula de exclusión laboral? Donde se podía demandar al sindicato y al empleador, y entonces al empleador la Junta podía condenar a la reinstalación, en tanto que al sindicato se le condenaba al pago de salarios caídos. Es lo mismo que sucedería, se demanda a los dos, y a uno se le condena a la reinstalación y otra vez restitución de las condiciones de trabajo y al otro a los pagos que le corresponde, es decir, al sindicato. Entonces no sería válido si no se convocó a una asamblea, desde mi punto de vista. Y sobre todo en el contexto de que estamos en el primer año de una reforma laboral, que parte de los principios de esa reforma laboral es garantizar una verdadera representación sindical, ¿no? En el mundo laboral mexicano, donde se eviten, precisamente se le cierre la puerta a estos negocios, a estas negociaciones del oscurito, como se le llamaban entre los líderes sindicales y los patrones, ¿no? Es correcto. Entonces, pues en conclusión, no podríamos nosotros, desde ese punto de vista, señalar que es válido. Claro. Tendríamos nosotros que apegarnos a que hubiera una solicitud de asamblea, una votación de alguna manera, puede ser incluso por vías electrónicas, pero que si la hubiera. De otra forma, se están violentando los derechos de los trabajadores y los trabajadores en conjunto o en lo individual pueden demandar en el ámbito laboral a el empleador y también al sindicato. Muy bien. Sara, otra pregunta que nos hacen llegar es el caso de un trabajador que hasta el mes pasado le pagaron su sueldo, pero simplemente en mayo el empleador le dijo que no tenía dinero para pagarle, pero no lo ha liquidado tampoco. ¿Qué procede en este caso? Bueno, en este caso, otra vez volvemos a la teoría del despido injustificado. Hay un despido injustificado porque yo puedo seguir trabajando, pero el bien más importante del trabajo, recordemos, es el sustento, es decir, el salario. Si no me pagan, ¿qué estoy recibiendo a cambio? No puedo solo recibir seguridad social y no puedo trabajar sin nada a cambio, porque el trabajo es lo que representa para mí el sustento familiar y económico. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues un despido injustificado o la reducción de las condiciones salariales, y entonces volveríamos al punto de tratar de conciliarlo, y si no se puede conciliar, entonces tendríamos que demandar cuando se aperture todos los tribunales laborales, es decir, en este momento todavía las juntas, porque el proceso de la reforma laboral está continuado, o sea, sí tenemos que cumplir en tiempo y forma todo lo que señala la reforma laboral. Claro. Entonces, yo creo que aquí les tendríamos que solicitar a través de la Procuraduría, que es lo que estamos haciendo, algunos de sus datos para poderles gestar sus demandas y presentarlas el primer día hábil que elabore la Junta Local. Porque es importante para nosotros que los trabajadores no se sientan desprotegidos y no piensen que ya ahorita en este momento no pueden hacer nada hasta en tanto regresen las juntas. Lo que está haciendo la Procuraduría desde este momento es que estamos formulando las demandas, es decir, ustedes hablan, nosotros les pedimos ciertos datos como su credencial de elector, comprobante de ingreso, contrato de trabajo, hoja de cotización al IMSS y un domicilio en la Ciudad de México. Hay cosas que no se tienen. Hay trabajadores que no tienen el IMSS, hay trabajadores que no tienen un comprobante de ingresos. Aún así, nosotros podemos programar sus demandas y los iremos citando poco a poco para que firmen las cartas poder ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, cosa que es muy relevante porque así un trabajador siente que se está haciendo algo. Pero lo que yo aconsejo antes de esto es que nosotros realicemos unas conciliaciones vía Zoom y hemos podido conseguir muchas cosas al respecto.
Interesante, o sea, aunque está limitada a la actividad presencial, la Procuraduría sigue a través de estos medios digitales ahora sentando a patrones y trabajadores para tratar de lograr conciliaciones. Es correcto. Esta emergencia sanitaria nos ha obligado a nosotros mismos a reconfigurarnos. En este momento lo que está haciendo la Procuraduría es que ya estamos abriendo parcialmente para conciliaciones, lo cual es muy importante porque finalmente ya hay un medio de desahogo de la problemática laboral de forma física. Claro. Y con esto estamos tratando nosotros de poner en orden todas las expectativas de los trabajadores a efecto de que podamos accionar en este momento. No es lo mismo que cuando nosotros estábamos trabajando de manera física, porque ahí lográbamos muchísimas conciliaciones y en este momento pues la gente se sintió desprotegida y pues hay una enorme falta de pues de, de conocimiento digital para poder realizar nosotros estas funciones. Claro. Entonces, en este momento, por ejemplo, nos pregunta Gerardo Hernández de la Cruz, si alguien quisiera precisamente tratar de buscar una conciliación con su patrón, entonces reitero el procedimiento que nos decías, busca al final de la plática, vamos a poner los números de contacto y para que ustedes puedan familiarizarse con los números, pero entonces los contactan a ustedes, ustedes les piden la información básica de su empleo y entonces pueden, ¿cómo procedería ahí para que entonces siga un proceso de conciliación con el patrón? Nosotros les pedimos un contacto del empleador y su contacto. Les preguntamos primero si quieren, porque hay muchos trabajadores que evidentemente no quieren porque tienen temor de ser despedidos. Exacto. Entonces, si ya tenemos la anuencia, lo mejor es hacerlo con un grupo de trabajadores para que como que haya fuerza. Es como un evento sindical, pero pues a lo mejor son trabajadores que no pertenecen a ningún sindicato. Y directamente hacemos un Zoom con la empresa a efecto de que nos ayuden a poder acordar cuestiones que sean un ganar-ganar para ambas partes. Claro. En este caso, en el caso de que la empresa decida proceder al tema del despido, porque ya es la liquidación de sus trabajadores, porque a lo mejor ya no tiene otra posibilidad de continuar sus operaciones, la reforma laboral estableció la obligación de dar un aviso previo al trabajador de la causa del despido, ¿no? Porque antes podía ser atribuible a diferentes causas, pero sin necesariamente darle el testigo, en este caso al trabajador. En el caso de los trabajadores que han sido despedidos y no recibieron esta carta de causa del despido, ¿qué procede con ellos? Bueno, no la pueden recibir en este momento porque las juntas están cerradas. Okay. Y sí la podríamos hacer, pero no tiene en realidad, tiene que tener cierto tipo de anuencia por parte de las juntas. Sí la puede hacer de manera particular el empleador, pero más bien un despido injustificado se va a consolidar si no te pagan. No necesita ni siquiera la carta de despido. La carta de despido es una suerte que se da el mismo empleador para decir, te estoy despidiendo por estas razones, pero esta razón de no te pago porque no tengo dinero no es una causal de despido. Claro. Eso tiene que gestarse, como ya dijimos antes, a través de un procedimiento económico ante la Junta en el que digan que se van a reducir las condiciones económicas porque la empresa ya no subsiste económicamente, pero la Junta debe de calificar esto mediante un peritaje y luego dar un veredicto mediante un laudo. Si no se tiene esto, pues no puedo decir simplemente no de despido y se configuraría un despido injustificado. Okay. Sara, en otro tema, en el caso de los trabajadores que han tenido la fortuna y la bendición de poder seguir trabajando y no verse afectadas sus condiciones laborales, ¿qué pasa en el caso de las vacaciones? ¿Puede el patrón obligar al trabajador a tomar sus vacaciones en este periodo de contingencia? Vuelvo a decir que la palabra clave aquí es la libertad, ¿de acuerdo? Y el convenio. No te pueden obligar a utilizar tus vacaciones para ocuparlas en esta época de emergencia sanitaria.
podría conciliar el empleador y el trabajador en las mini pymes o en las pymes. ¿Por qué? Porque son empresas que muchas veces subsisten al día, como por ejemplo los restaurantes, los abarrotes, las heladerías, todo ese tipo de negocios que están a lo largo y ancho de la Ciudad de México y que es muy probable que pudieran pedir este tipo de auxilio a sus trabajadores y trabajadoras. Pero vuelvo a lo mismo, es la anuencia de los trabajadores. En general, yo percibo que ambas partes tienen buenas señales para acordar en ese sentido. Muchos trabajadores sí aceptan tomar sus vacaciones, porque el pago de vacaciones es no trabajar y que yo te las pague. Exacto, exacto. Entonces, si lo tomamos así como que finalmente no podemos salir a ningún lado, no vamos a poder estar en otros lados, quién sabe por cuánto tiempo, por lo menos por algunos meses, ¿no? Podríamos acceder tanto una parte como la otra a hacer posible esto, es decir, que no le salga tan caro al empleador para que vuelva a lo mismo, subsista la fuente de empleo, que es lo más relevante. O sea, no es tan importante, no son tan importantes las indemnizaciones, porque lo que es más importante es que todos los trabajadores y trabajadoras tengan su trabajo. Exacto, Eso es lo más importante. En exacto, estas condiciones en las que estamos viviendo, que son fuertes para las economías mundiales, yo creo que lo más trascendente es que el restaurante donde yo trabajaba siga laborando después. Y pueden acordar, eso sí, que se me instaure unas vacaciones extraordinarias si ya la economía vuelve a ser la misma. Entonces yo creo que exacto. ese tipo de conciliaciones es un ganar-ganar para ambas partes. Pero vuelvo a lo mismo, evidentemente no se puede obligar y no se puede despedir si yo no acepto. Exacto, exacto. Sería otra causal de despido injustificado, ¿no? Sí, correcto. En este caso, hay empresas que han seguido laborando en los centros de trabajo porque realizan actividades esenciales y esas empresas después del decreto del 30 de marzo se les permitió seguir en operaciones, obviamente con medidas de seguridad e higiene para proteger a los trabajadores. Pero ¿qué pasa en el caso, nos pregunta alguien, qué pasa en el caso de un trabajador que sigue laborando, pero realmente no hay condiciones de estas de sana distancia dentro del trabajo, no hay condiciones higiénicas y la persona tiene el miedo de contagiarse y prefiere no asistir a trabajar o asistir al centro de trabajo? ¿Qué procede en estos casos? Bueno, primero vamos a diferenciar que hay empresas que se decretaron como esenciales para laborar. Es decir, un hospital es esencial en este momento. Entonces, una enfermera a lo mejor no se quiere contagiar, pero tiene que ir a trabajar, ¿de acuerdo? Exacto. O alguien de telecomunicaciones que hace posible este tipo de charlas que tenemos tú y yo en este momento, Sí, ¿verdad? claro. O Comisión Federal de Electricidad, pues tienen que ir a trabajar. Y así hay muchos negocios. Se acaba de aperturar ahorita minería, automotriz, manufactureras Construcción. y construcción, ¿de acuerdo? ¿Qué sí debe de hacer el empleador? Bueno, debe seguir los parámetros de la jornada de sana distancia, ese es uno, ¿de acuerdo? Y si la empresa no cumple las medidas higiénicas, pues es denunciable porque es una obligación. El artículo 132 de la Ley del Trabajo dice que es una obligación del patrón instalar, y lo estoy leyendo, instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas locales y demás lugares en que se deben ejecutar labores de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que se deben seguir esos procedimientos, porque si no puede llegar a una inspección y clausurar porque no se están siguiendo esas medidas. Pero para aquellas empresas que no son esenciales, una, no deberían estar abiertas, pero voy a hablar en estricto derecho. Algunas están abriendo. Sí, claro. ¿Sí me puedo negar a trabajar? Sí, sí me puedo negar. Aparte de lo que ya te leí, existe el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo, que tiene dos incisos muy específicos. El inciso 1 romano, inciso B, dice: cuando se niegue el derecho de ocupar el mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de enfermedad o fuerza mayor,
eso es se ofende en los derechos a terceros. Es decir, tiene que regresar a su trabajo y sí puede negarse a ir a trabajar, porque aparte de esto, tiene connotaciones no solo laborales, tiene connotaciones civiles y penales como la negligencia, este caso de que me obliguen a trabajar en un lugar que no está siguiendo las recomendaciones en este momento que son urgentes para paliar la pandemia. Claro. No sé No, si quedó claro este punto. sí, sí, en el sentido de que finalmente lo que debe estar primero es la salud y la seguridad del trabajador, ¿no? Y en ese caso la ley protege al trabajador ante un posible abuso de parte del patrón. ¿Y qué También puede creo que, suceder? Perdóname. Nada sí, más cierro, completo la respuesta. En este caso, nuevamente volvemos a hablar de una rescisión laboral por causas imputables al patrón. exacto, ¿De exacto. acuerdo? Exacto. En, En este caso, ¿qué hay eh, a partir de la semana pasada que se presentaron este decreto de la reapertura hacia la nueva normalidad, donde se nos va a poner un semáforo para ir viendo qué actividades pueden ir reabriendo a partir del 1 de junio? ¿Qué pasa en el caso de los trabajadores? Nos preguntan, ¿qué pasa en el caso de los trabajadores que les están diciendo que ya van a tener que volver a trabajar en estas semanas o regresar a sus centros de trabajo, pero todavía no son actividades que están autorizadas para regresar? ¿Qué ocurre en este caso? ¿Cómo es el procedimiento? Entendiendo, independientemente de si hay condiciones de seguridad y higiene dentro de la empresa, ¿no? En el sentido, en el entendido de que realmente no están autorizadas para volver. ¿Qué procede para el trabajador en este caso? a ver, vuelvo a lo mismo de que no pueden abrir las no esenciales decretadas, ¿sí? Podrían clausurarlas por cuestiones administrativas y o laborales, inspección de trabajo o en el caso de la Ciudad de México, INVEA, ¿de acuerdo? Ok, ¿Y cómo sí se puede empezar a trabajar? Bueno, se tiene que enviar un protocolo que ahí se describe, un protocolo con las acciones de seguridad e higiene que se van a llevar a cabo a efecto de proteger a los trabajadores, porque finalmente sí es una obligación del empleador el proteger a sus trabajadores de sufrir una enfermedad en este caso. No claro, sería necesariamente trabajo, pero sí sería por la exposición en el trabajo, lo cual exacto, ya es muy debatible. Entonces, si no es una actividad esencial, yo creo que hay responsabilidades, vuelvo a repetir, de carácter laboral, pero no solo de carácter laboral, de carácter civil como daños y perjuicios y de carácter penal por negligencia. claro, Entonces, hay tres tipos de acciones diferentes. claro. En este caso también impera mucho el temor de perder mi empleo si denuncio, ¿no? Entonces, yo ya hablé de lo estrictamente jurídico, ahora vamos a hablar de realidades, ¿de acuerdo? El 90% de los trabajadores de la Ciudad de México trabaja porque no puede mantenerse en sus casas sin un salario. Exacto, Y el 10% sí se puede mantener, pues a lo mejor con ciertos ahorros, pero eso no significa que vayan a ser para toda la vida. exacto, Generalmente todos los trabajadores y trabajadoras necesitan su trabajo y temen los despidos. Es ahí donde es importante el papel de la Procuraduría en el sentido de tratar de hacer las conciliaciones muchísimo más flexibles y que podamos ayudar tanto a empresas como a los trabajadores, que son nuestra función principal, porque los trabajadores finalmente van a salir a arriesgarse porque necesitan un sustento diario. Y porque, claro, como tú bien dices, Felipe, pues realmente el sustento diario es importante para ellos y mantener ahorita sus trabajos en virtud de que se están dando cuenta de que se están cerrando justamente muchas fuentes de empleo claro. por carencias. No, y en el entendido también que estos son los mecanismos para la defensa del empleo formal, ¿no? Porque finalmente, justo ayer salían las últimas cifras de la encuesta nacional de ocupación y empleo, y aunque se redujo un poco, todavía el 56% de la economía mexicana está en la informalidad, ¿no? Entonces, los trabajadores informales no tienen estos mecanismos de defensa y entonces estamos hablando de los mecanismos que tienen solamente y realmente los trabajadores formales, ¿no? Y yo creo que es muy importante llamar a la formalidad por esta simple razón. La formalidad nos ayuda con impuestos, nos ayuda con mejoras en los institutos de seguridad nacional como es el IMSS, y hay diferentes institutos a nivel local
En el caso de los trabajadores que nos toca a nosotros, que nos compete, es el 123, apartado A, y realmente es lo que da fortaleza a alejar la pobreza de los hogares, es decir, al crecimiento de la clase media. Exacto. Entonces, ¿qué te permite tener un sustento diario? Pues nos permite mejor educación, y mejor educación nos permite tener cada vez mejores empleos y que vayamos dejando de lado las circunferencias de miseria que existen pues en la mayoría de los países, pero más en países como el nuestro, en donde nos ha costado alrededor de 45 años llegar hasta el punto donde estamos de mejores beneficios en la colectividad. Dijera Angus Deaton, este famoso premio Nobel de Economía, si no hay bienestar, no hay salud y no hay trabajo. Exacto, exacto. Nos hace una pregunta uno de los, una persona de nuestro auditorio nos dice, ¿qué pasa en el caso de una persona que se contagie de COVID-19? ¿Qué pasa con su pago? ¿Es el IMSS el que se tiene que hacer responsable de la incapacidad? Sí, recordemos que el IMSS es el organismo subrogado por la empresa para que pague cuando se trata de una enfermedad de trabajo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, ahí el punto es que cuando se crea el IMSS, se crea por el producto de la aportación que realiza el gobierno, trabajadores y empleadores. Entonces, con este tipo de situación, el IMSS va a tener que cubrir los salarios del trabajador. Aquí es importante delimitar que no se trataría de un riesgo de trabajo, salvo en los casos de los trabajadores de salud, es decir, aquellos que trabajan en hospitales o con enfermos por COVID. ¿De acuerdo? Exacto. Bueno, y recordarle también al auditorio que el IMSS habilitó un mecanismo digital para notificar el caso, el posible contagio de la enfermedad, para que seguir el procedimiento y que el trabajador no tenga que ir a las oficinas del IMSS a tramitar, obviamente, su incapacidad, para evitar, obviamente, estas fuentes, este posible contacto y mantener la sana distancia. Tenemos otra pregunta. Precisamente esta pregunta es muy oportuna por el tema de las fechas en las que nos encontramos. ¿Qué pasa con el pago del PTU, del reparto de utilidades? ¿Puede la empresa negarse a pagarla porque ya no hay ingresos este año? ¿Qué elementos le podemos aportar a los trabajadores de los que, en los casos de los trabajadores que reciben todavía este beneficio laboral? ¿Qué les podemos decir a ellos? Bueno, no se puede negar, es un rotundo no. ¿Por qué? Porque la enfermedad empezó a golpear la economía mexicana a finales de marzo. Pero ya para esa fecha ya tuvieron que haber hecho sus declaraciones patrimoniales, perdón, sus declaraciones hacendarias las empresas morales. ¿De acuerdo? Las físicas sí se prorrogó. Si fuera un empleador físico, sí se prorrogaron. Pero por lo que hacen las empresas morales, que son la generalidad de las que pagan este tipo de participación de los trabajadores en las utilidades, pues ahí no hubo gran afectación. Debió haber habido una afectación mínima o ninguna afectación. Entonces, no se puede quitar este insumo con diciendo que hubo una afectación porque no la hubo, a menos que así el SAT lo haya declarado. Pero yo no creo que ninguna empresa haya tenido por este motivo en específico. A lo mejor sí pudo tener por otros tipos del año pasado, de la gestión del año pasado, pero no por no por la del COVID. Entonces no es una justificación para no pagar la participación de las utilidades. En dado caso de que no se paguen, nuevamente tienen que acudir con las procuradurías estatales o la federal a reclamar la participación de utilidades, y esto va conjuntamente con las inspecciones. Las inspecciones requiere la hoja de cálculo presentada al SAT, y así ya podremos ver cuánto le corresponde a cada trabajador, trabajadora por su reparto de utilidades. Claro. Sí, reiterar un poquito lo que mencionabas en el sentido de que el reparto de utilidades, aunque se paga en este caso o la fecha límite para pagarla es los últimos días de mayo, esa
aunque ha pasado 5 meses, ¿no? de este año, pero eso refleja la operación de la empresa el año anterior, ¿no? En este caso todavía estamos hablando del ejercicio del 2019 y eso obliga a los patrones a que tengan que hacer este pago, aunque no tengan los recursos en ese momento. Pero ¿qué pasa en el caso? Regresando un poco al concepto que manejabas al principio de la conciliación y la importancia de preservar las fuentes de empleo. ¿Es factible en este caso que un empleador les diga a los trabajadores, ¿saben qué? En este momento mis ingresos se han visto mermados, no tengo para pagarles el reparto de utilidades ahora, lleguemos a un acuerdo? ¿Es posible esa alternativa? Yo creo que sí, pero se tendría que acordar en este caso en específico que se paguen después. Ajá. De manera completa, o sea, y tiene que ser por escrito, nuevamente, o sea, volvemos a lo mismo de la flexibilidad que nos da la Ley Federal del Trabajo. La flexibilidad que nos da es que nosotros podemos acordar de manera directa con el empleador las formas en cómo salvaguardar nuestra fuente de empleo. Si esto da un respiro a la fuente de empleo, estamos de acuerdo los trabajadores, pero el patrón tendrá que complementar esta participación de las utilidades en el momento que tenga dinero para completarlas. Exacto. O sea, no es ineludible en ese sentido esta responsabilidad. O sea, lo único que se puede acordar es posponer el pago, pero el pago sí o sí se tiene que hacer. Sí, yo en este caso muy en particular, sí, porque aparte es un beneficio que le da el SAT y no puede hacer uso directo la empresa o el empleador físico de estos dineros, porque estos dineros están destinados expresamente para los trabajadores y trabajadoras. Por eso Claro. se califica por el SAT, de hecho. Ya lo que vamos a ver en el próximo año, en el 2021, como reflejo del 2020, ya es otra historia totalmente, ¿no? Ahí ya si las empresas tuvieron utilidades en este 2020, bueno, afortunadamente si es que las tienen, ya es otra historia para el 2021, ¿no? Y bueno, voy a decir otra cosa. Respecto a la participación de las utilidades, estas tienen que ser pagadas. Y el trabajador, en todo caso, darle ese dinero de regreso al empleado, pero debe de caer en las cuentas de los trabajadores. Exacto. Y el acuerdo tiene que ser después, porque debe de haber un cumplimiento por parte del empleador en esto, sí, porque tiene dos vertientes, la de impuestos y la laboral. Entonces, Exacto. ahí son dos cosas diferentes, ahí no se puede eludir la responsabilidad de impuestos, ¿de acuerdo? Exacto. Te iba a preguntar, en el caso de los trabajadores de la salud, eh, precisamente pues ellos son uno de los grupos, porque realmente nos hemos enfocado mucho en el tema de los trabajadores de la salud, pero hay varios grupos de trabajadores que están expuestos más al contagio en estas semanas. Pero en el tema de los trabajadores de salud, no todos están en instituciones públicas. ¿Qué pasa con los trabajadores de la salud que están en instituciones privadas y están expuestos o se contagian? ¿Qué pasa con el tema de las licencias? Todo eso. ¿Qué es específicamente para ellos? Bueno, volvemos a lo mismo. Específicamente para los de, digamos, hospitales privados, como para públicos, es la misma situación. Si se contagian es un riesgo laboral, por lo tanto se pagará al 100% su salario, ¿de acuerdo? Si hubo negligencia por parte del hospital en el caso de los particulares, pues sí se tendrán que hacer acreedores a lo que orilla o señala el artículo 132 de la Ley del Trabajo, es decir, pues, también va a pagar por esa negligencia que se tuvo. Es difícil de acreditar una negligencia en este caso porque creo que se están dando los insumos a nivel, a nivel trabajadores de la salud. Entonces se tienen que dar ciertos peritajes para determinar que no se cumplieron con las normas oficiales para poder trabajar en esos centros. Entonces, para ellos en específico, yo creo que se plantearon diversos tipos de bonos en lo que hace en materia gubernamental y en materia de los trabajadores de forma particular es un tanto difuso. ¿Por qué? Porque ellos tienen contratos
no necesariamente con los hospitales, sino con los médicos con los que laboran. Recordemos que en una situación hospitalaria, como diversos grupos que nosotros conocemos perfectamente, no hay, los consultorios médicos tienen ciertos contratos con sus trabajadores o trabajadoras, llámese enfermeras, llámese terapeutas, etcétera, etcétera. Y lo que tienen contratado es en forma conjunta cada médico en lo particular la utilización de quirófanos, la utilización de material médico, etcétera, etcétera. Pero hay muy pocos trabajadores que elaboren exactamente para un grupo en específico. Exacto. Para estos que son de un grupo en específico, sí tienen que haber, yo creo que hay bonos especiales por esta actividad que se está realizando en forma excepcional, porque pues debemos agradecer que alguien exponga su salud y su vida atendiendo a los demás. Claro que sí. Claro, en el caso del IMSS eso sí ha quedado bien manifiesto, ¿no? El tema del el bono COVID que se le va a dar a los trabajadores de todo el sector salud, sobre todo por su exposición a o en un sentido por el reconocimiento a su labor, pero también por su exposición a esta enfermedad, ¿no? Por último, ya estamos llegando al final, así que le recordamos a nuestro auditorio que está en el filo de enviarnos sus últimas preguntas. Quería preguntarte um, en tu área de experiencia, ¿qué crees que ha puesto en evidencia del mercado laboral esta crisis que estamos viviendo, no solo a nivel de México, sino a nivel mundial? Pero, ¿qué ha puesto en evidencia sobre el mercado laboral mexicano y en qué cosas necesitamos trabajar como sociedad para mejorar las condiciones de los trabajadores en el futuro? Bueno, creo que ha puesto en evidencia que hay o sea, que hay poca capacidad para operar medios digitales, que los trabajos deben reconfigurar las maneras de que más personas trabajen desde casa, porque no es lo mismo que toda una industria se pare porque pues no hay un medio de poder accesar por medio de formas de computación o digitales a todo, a realizar su trabajo. Creo que ahí nos están ganando la partida muchos otros países. Creo que es importante elevar el medio laboral con trabajos muchísimo mejor remunerados, pero eso implica una mejor capacitación, reitero, y necesitamos entonces ver que aquellas empresas que sí pueden sostener dentro de sus obligaciones, que son las capacitaciones, logren que sus trabajadores puedan accesar a este tipo de insumos de capacitación. También por algo muy específico, también nos dimos cuenta que vivimos muy lejos de nuestro trabajo y que muchos sí podemos desempeñar nuestros trabajos desde casa, lo cual es maravilloso. Habrá trabajos físicos que sin duda alguna deberán seguir operando in situ, pero ¿por qué no tratar todas aquellas personas que viven en el Estado de México y que vienen 2, 3 horas en un autobús, en el sector de transporte público, pues que se queden en su casa laborando? Y eso evitaría también lo que está sucediendo ahorita, que justamente en donde se une el Estado de México y la Ciudad de México haya el mayor número de contagios. Pues la gente tiene necesidad de salir a trabajar y de transportarse, pero si gran parte de estas personas pueden hacer y desempeñarse desde casa, pues sí tenemos que predominar una cultura más para este tipo de digitalización de todos lados. Y eso requiere que elevemos nuestros estudios más allá del nivel preparatoria, que nos vayamos a licenciaturas o a técnicas que sean realmente importantes y que nos ayuden a tener mejores empleos. Claro. Nos han llegado unas últimas preguntas. Una, la acabas de mencionar, está relacionada con el tema del teletrabajo, también conocido como el home office. Finalmente, la ley tiene una figura de trabajo a domicilio, que se le llama la Ley Federal del Trabajo, muy alejada de la realidad actual de las nuevas tecnologías. Hay por ahí una iniciativa, bueno, es un dictamen que fue aprobado por el Senado, pero está pendiente como minuta en la Cámara de Diputados, precisamente para incluir un capítulo del teletrabajo en la legislación laboral. ¿Ves necesario realmente esto, que se incluya ya la figura formal adaptada a la nueva realidad que vivimos hoy en el mundo?
Pero a lo mejor hay algunas cuestiones que podríamos aclarar en ese capítulo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las horas de trabajo tienen que ser las mismas que las horas presenciales, porque el teletrabajo luego nos invade un poquito en nuestras horas de comida, en nuestras horas de privacidad, nos saca de aquellas horas normales de trabajo, es decir, hay gente que está contestando a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y no se respetan sus horas laborales porque se toma como un beneficio, no como un trabajo el que estés desde casa, pero el que estés desde casa implica también que tú utilices tus servicios locales y no los gaste la empresa y que además tú le facilites a la empresa seguir operando como en estos casos en que no podemos trasladarnos y de forma presencial estar dentro de la empresa. Creo yo que en eso debe de haber una claridad profunda, porque si voy a tener un teletrabajo que me va a desgastar y que no me va a dar facilidad para que yo siga desarrollándome familiarmente y socialmente, creo que no valdría la pena. Sí creo que debe delimitarse este tipo de circunstancias y que el trabajo que tú desempeñas en casa va a ser igual que estás desempeñando presencialmente. Por supuesto, también tendrá que haber responsabilidades por parte de los trabajadores, porque los trabajadores tendrán que tener la misma o más productividad por el teletrabajo, ¿de acuerdo? Nos llega también una pregunta, ¿qué pasa en el caso de un contrato por tiempo determinado, o estos contratos temporales, o de periodo de prueba de un trabajador que concluyó precisamente en estas semanas y la empresa no está laborando físicamente? ¿Qué procedería en ese caso? ¿Otra vez un acuerdo, una conversación con el empleador? ¿Qué procede? En este caso muy particular, estos contratos temporales o a prueba sí se deben pagar completamente, porque se acordó un periodo de trabajo determinado y es muy corto. Okay. Entonces aquí sí se tiene que pagar la totalidad del periodo a contratar. Y la renovación en el caso de que era una persona que entró con los 3 meses de prueba para pasar a planta. Bueno, a ver, estamos hablando de situaciones difíciles de la empresa. Si la empresa tiene cabida y él ya pasó toda la instrumentación que se le dio, pues sí tendrían que aceptarlo en el trabajo. Ahora estamos viendo si va a haber reducciones de plazas, pero se tiene que seguir estos protocolos y este procedimiento económico ante las juntas y la junta determinará si es factible que tenga que bajar los salarios o las condiciones laborales, pero tiene que ser sancionado por la junta. ¿Qué es lo que yo opino? Que si hay cabida para este tipo de trabajadores, pues se les pueda contratar. Si pudiéramos reclamar en ese caso muy en específico, creo que las prórrogas de contrato. Ok, Pero tiene que ser revisado cada caso en forma específica. ok. El, nos llega también otra pregunta de Alejandra Mora. Nos dice si es posible aceptar estos acuerdos de voluntades, obviamente estos convenios entre trabajadores y empleados de manera electrónica. Sí, yo creo que también esta facilidad electrónica puede darse, pero ¿cómo lo podemos hacer? Yo creo que la mejor manera, creo que casi todos tenemos una firma electrónica porque hacemos una declaración ante el SAT, o muchos de nosotros lo hacemos. Y creo que las empresas generalmente tienen su firma electrónica. Si contiene la firma electrónica de la empresa, creo que es dable hacerlos de manera electrónica. Claro, que quede un testigo para en ese sentido validar la identidad del trabajador, ¿no? Es correcto, y la de la empresa. Y la de la empresa. Muy probablemente el trabajador no la tenga, pero la empresa sí. Con que venga la de la empresa y el trabajador, su aceptación, sí. Ok, pero tiene que manifestar por ejemplo, en este caso, ¿sería válido la respuesta de un correo electrónico, decir sí acepto las condiciones que me están dando? Escaneado con su firma, sí. Ok, escaneado con su firma. Muy bien. Por último, me gustaría preguntarte, nos dicen, ¿qué pasa si yo acepté las condiciones de la modificación de las condiciones laborales durante la emergencia sanitaria? ¿Qué pasa más adelante? ¿Puedo demandar retroactivamente o finalmente si yo lo acepté ya pierdo el derecho a demandar? Bueno, a ver, vamos a plantearnos que debemos ser honestos, ¿de acuerdo? Si estamos aceptando un acuerdo, debemos sostener nuestra palabra. Creo que debemos empezar a cambiar la percepción de lo que es la legislación y debemos de empezar por nosotros a ser honestos para que todos en México podamos ser honestos. ¿De acuerdo? Si yo estoy aceptando cierto tipo de reducciones salariales o condiciones laborales, será por el periodo del COVID y tendremos que sostenernos.
Si Claro. yo no estoy de acuerdo, nadie les quita su derecho de acción, ¿eh? Esto no implica que yo diga, ay, no, mejor no, y entonces demando. Pero si yo ya estoy aceptando, creo que debemos respetar ese acuerdo que se está dando entre nosotros. Es también como un acuerdo que nos hace una empresa y que de pronto no cumpla, como lo que estamos viendo, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. creo que la misma responsabilidad surge de un lado que para el otro. Y lo único que hace la ley laboral es equilibrar los factores de la producción, es decir, al trabajador le genera en su ley unos mínimos que no se pueden romper, el salario mínimo, vacaciones, prima vacacional, ese tipo de cosas. Pero yo creo que en lo demás hay libertad. Si hay libertad de convenir, pues entonces nosotros tenemos que honrar nuestra libertad de convenir en ese sentido. Claro. Am, Finalmente hay muchos temas, ¿no? Esto serviría solo como para un inicio, introducción a un montón de otros conceptos que están en evidencia de nuestro mercado laboral en este momento. Y nos daría para mucho más, ¿no? Pero rescato algunas cosas de las que decías al principio. La Autoridad Laboral Federal invocó una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no una contingencia sanitaria. Entonces, los mecanismos de contingencia sanitaria no aplican en este caso porque la Autoridad Laboral y la Autoridad Sanitaria Federal no invocó esa figura. Los trabajadores mantienen sus derechos laborales vigentes, no hay suspensión temporal de relaciones laborales por ley, pero también decirle a la gente que existen mecanismos de defensa para los trabajadores. A veces a veces pensamos que no, que bueno, no tengo para pagar un abogado, o para qué demando, ¿no? ¿Para qué demando? O pues ya acepto las condiciones. Como mencionabas tú, y es una de las figuras centrales de la reforma laboral que se publicó el 1 de mayo del año pasado, la conciliación es la gran apuesta para resolver conflictos laborales y que no tengan que llegar a los nuevos tribunales laborales. Y a veces es simplemente sentarnos en las partes, ¿no? A conversar y tratar de llegar a una solución pactada entre ambas partes, ¿no? Sí, yo creo que es muy trascendente saber que tenemos caminos, porque pensamos que no tenemos opciones. Mucha gente me dice, me orillaron a renunciar. Sé que la gente necesita el dinero, pero después de la renuncia, ¿qué vas a obtener? Nada. Entonces, que tenemos que buscar caminos que puedan generar entre empleados y empleadores, pues acuerdos donde yo pueda seguir subsistiendo y también la empresa, pero que no me dejen a mí sin una subsistencia económica donde yo ya no pueda seguir adelante. Claro. Y recordarles que la Procuraduría finalmente es una institución de carácter gratuito que les puede ayudar las trabajadoras, a los sindicatos, incluso a los empresarios, porque podemos hacer grandes convenios en dicho lugar sin tener ya que llegar a un juicio. Entonces, yo creo que podemos ayudarnos mutuamente y más en este periodo porque México es de todos, la Ciudad de México es de todos. Creo que la doctora Sheinbaum tiene una gran responsabilidad porque quiere una ciudad de derechos y nosotros también queremos un mundo de derechos que sea soportado justamente en la honestidad. Creo que también es necesario que yo lo voy a decir aquí, tengo que agradecer a mi equipo de trabajo, que tengo un gran equipo de trabajo, dos subprocuradores, una de atención a mujeres, la licenciada Lourdes Lezama, uno de colectivos, el licenciado José Luis Luna, la licenciada Daneri, la licenciada Alejandra Quintero y el licenciado Israel Romero, junto con Lisbeth y Brenda. Entonces, nosotros les estamos ayudando desde vía telefónica a hacer estos Zooms y estamos ayudándoles también a que ustedes puedan compartir todas sus inquietudes, que no se sientan solos. Somos una cara que les contestamos de manera humana. El teléfono no es marque el 1, marque el 2, marque el 3, marque el 4, porque luego eso nos desespera, ¿no? Exacto. Y pues agradecerle a muchos abogados que me han ayudado a estar aquí, Claro. a grandes amigos, ahí, pues al economista, por supuesto, a ti, Felipe, y pues agradecer a muchos abogados que son muy, muy, muy conocedores del tema y que me han ayudado a responder todas sus preguntas, como el licenciado Saúl Alfaro, que es extraordinario abogado, y muchos otros que nos pueden ayudar con todas las dudas que ustedes tienen. Claro. Y también recordarles que a veces podemos hacerlo de manera preventiva. Si van a firmar algo, tienen dudas de las condiciones que les están ofreciendo, pues échele una llamada a la Sí. Procuraduría.
antes de firmar, porque a veces ya una vez firmado es muy complicado echar marcha atrás en ese sentido, pero sí de manera preventiva o de manera de consulta también es una muy buena herramienta. Si nos están viendo de otras partes de la República, acudan a su autoridad laboral local. Ahora estamos viendo justo en pantalla los números de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México. Lo vamos a compartir en nuestras redes sociales un poquito más tarde, pero para que, como pueden ver, no solo son llamadas, son mensajes de WhatsApp para que puedan tener acceso directo si tienen dudas, si tienen confusión, si no saben si firmar algo. Esta es una muy buena herramienta. A nivel federal existe ahora la Procuraduría Digital, se llama, la dirección es procuraduriadigital.gov.mx, que les permite también hacer denuncias en caso de que haya posibles violación de derechos laborales. Es otra herramienta, pero también busquen sus procuradurías en sus propias entidades, sus autoridades laborales, porque ese es un compromiso. Soledad Aragón es la secretaria del Trabajo de la Ciudad de México, pero también es la presidenta de la Comisión Nacional de Secretarios de Trabajo, y sabemos de viva voz de parte de ella también que esta es una filosofía de todos los secretarios de trabajo del país, esta defensa y asesoría para los trabajadores en esta situación. Entonces, los invitamos a usar estas herramientas, a usar estos recursos que son gratuitos, son parte de nuestros derechos laborales que muchas veces no conocemos, pero están ahí al alcance, ahora sí que al alcance de un clic, ¿no? O al alcance de un WhatsApp, en esta nueva normalidad que probablemente nos va a durar mucho tiempo. Sí, yo creo que vamos a seguir adelante y vamos a hacerlo bien. Pues, Sara, te damos muchas gracias por haber tomado este tiempo en tu agenda para tomar este tiempo con nosotros. Gracias a todos los que nos siguieron. Estén pendientes para nuestras nuevas pláticas, porque vamos a estar hablando de muchos temas relacionados con la salud emocional en el trabajo, con la vuelta a la normalidad, qué cosas tenemos que hacer. Entonces, estén muy pendientes de nuestro calendario de eventos para las próximas semanas, en esta nueva normalidad que también nos permite a nosotros llevarles recursos de manera virtual. Agradecemos también el apoyo de nuestros medios hermanos, IDC, Mundo Ejecutivo, Universo Capital Humano, en la transmisión de este evento, y también recordamos y queremos agradecer a nuestro patrocinador UGIN, Universidad de Gestión e Innovación, por su participación y apoyo en la realización de este webinar. Si ustedes están interesados en ver toda la gama de capacitación que ofrece UGIN, la dirección es www.ugn.com.mx. Repito, www.ugn.com.mx. Sara Morgan, muchas gracias. Sé que esta probablemente es la primera de muchas de estas colaboraciones. Ya estábamos en colaboraciones digitales, en colaboraciones en papel, pero ahora también en colaboraciones en charlas virtuales. Y les damos las gracias a todos por haber participado con nosotros esta tarde. Gracias.